Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Entrando por el ojo de una aguja, que un rico entrando en el cielo. De acuerdo. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos y se olvidan de Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bayaco fundillú. El bayaco fundillú, el bayaco fundillú, el bayaco fundillú, el bayaco fundillú. Hay que sembrar el petróleo, dijo a las hormiguitas un bachaco novelero, panaburda de uno de los pocos que se guardan las riquezas que produce el hormiguero. El bachaco que yo digo es el que tiene un producto que se llama porinal. ¿Verdad que es porinarse de la risa cuando el inocentico dice que se hizo millonario con el sudor de su frente? Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Hay que volver necesariamente sobre los pasos de Lula da Silva en Brasil, quien fue condenado antes de ayer a 9 años de prisión por estar involucrado en diversas vertientes de la corrupción de Estado. La historia de Lula es la historia de un gran luchador, de un dirigente obrero muy combativo que encabezó las grandes huelgas del cordón industrial de Sao Paulo contra la dictadura militar en Brasil, y que en relación con los movimientos cristianos que optaron por la liberación de los pobres, teología de la liberación, corrientes revolucionarias socialistas, trotskistas, comunistas, formaron el PT, una confluencia de corrientes que tuvo durante un buen tiempo una definición revolucionaria, alternativa, prosocialista, pero que en el camino, en el tránsito, a través de las elecciones, se fue condicionando, fue aceptando determinados financiamientos, sus candidatos electos se acomodaron y se produce una transformación del PT de un partido revolucionario a un partido simplemente reformador primero y luego reformista, administrador del capitalismo y de su crisis, porque pactó para llegar al gobierno con la gran burguesía paulista de Sao Paulo y especialmente con el capital financiero y con corporaciones transnacionales brasileñas, entre ellas Odebrecht. Lula hace un gobierno que Estados Unidos alabó mucho inicialmente porque lo contraponía por lo moderado al proyecto Chávez en Venezuela y naturalmente que a la Cuba de Fidel. Los gringos preferían a Lula, ¿no? Por eso también se hicieron muchas alabanzas a un proceso que llamaron de erradicación de la pobreza, de sacar 30 millones de pobres, que no fue tal,
Fue una política asistencialista masiva que lograba paliar la pobreza en una gran parte de la población pobre a base de asistencia. Asistencia que se fueron cayendo en la medida, el boom económico de Brasil con sus exportaciones cayó después de agudizada la crisis del capitalismo mundial. Es a Dilma que le toca el peor momento de la crisis, pero ya Lula venía sufriéndola, lo había impactado, pero en el interín se produjeron todos esos enlaces para lograr mayorías en el Congreso, sobornos, para lograr determinadas posiciones electorales, financiamiento, uso de los recursos del Estado, del patrimonio de Brasil, especialmente de Petrobras, combinado con Odebrecht, con otras corporaciones, con el Bandes que creó Lula, el Banco de Desarrollo de Brasil, y se forma un grumo cargado de corrupción que lo involucra. Es precisamente lo que no debe hacer ningún dirigente de carácter popular, de izquierda, en su camino hacia construyendo poder y hacia el poder central. Creo que hay una degradación que no es que el poder corrompa, sino como el propio Frei Beto de Brasil, sacerdote de la teología de la liberación, ha dicho muchas veces que el poder lo que hace es develar las características esenciales de la persona. Al parecer Lula no era muy consistente y es penoso porque él simbolizó la resistencia al neoliberalismo en un país como Brasil e inspiró muchas luchas, la lucha contra la deuda externa. Yo lo conocí, yo viví ese proceso de degradación hacia la derecha, que está acompañado al mismo tiempo de inmersión en la corrupción. Ahí paga la consecuencia. Y vamos a ver el impacto que eso tiene sobre República Dominicana. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca la llama. Queme entonces mi guitarra, que crezca la llama. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. El cerco a Danilo se va cerrando. Primero le picaron cerca a Joao y Mónica, presos, condenados, con confesiones contradictorias, pero las primeras son las válidas. Las otras son soborno sobre soborno. Joao y Mónica, Joao tenía la oficina en el Palacio Nacional y montaron aquí la oficina regional de sobornos de Odebrecht, de soborno internacional de Odebrecht. Había que ver la mancuerna que había ahí. Pero ahora
la cosa más grave para Danilo, porque cayó Lula. Y con Lula, Danilo releva a Leonel en las relaciones con Lula cuando Leonel se gasta. Y el PT de Brasil decide optar por Danilo y no apoyar la reelección de Leonel, que era incierta. Ahí es que se hace el pacto político, acompañado del acuerdo con Joao, acompañado del compromiso de ayuda electoral, de soborno electoral, porque son ayudas para condicionar después las políticas oficiales en términos de la inversión brasileña. Y así fue con lo de Punta Catalina, eso está clarito. Ahí hay una cadena de complicidades. Lula, Danilo, Joao, Mónica, luego Danilo gobierno, Odebrecht, Punta Catalina, sobrevaluación, doble sobrevaluación, la del contrato original, que la oferta brasileña fue $1,000 superior a la de China, y se la dieron porque era la preferida. La preferida porque estaba comprometido, porque estaba Danilo devolviendo con creces el financiamiento electoral, el soborno electoral. Entonces tiene que estar muy nervioso. Está, de hecho, condenado. No hay sistema judicial aquí para juzgarlo, pero tiene una condena pendiente inexorable, con múltiples cargos superiores a los de Lula, porque ahí hay aceptación de soborno, ahí hay fraude, estafa, asociación de malhechores. A Lula lo acusan de corrupción indirecta. Pero además la sobrevaluación de las demás obras que continuó, las que se concertaron durante la administración de Leonel. Y eso es lo que explica, ese nerviosismo es lo que explica que desempolven nueva vez el expediente dominico-haitiano. Repito, grábense eso en la cabeza. Cada vez que un gobernante está en dificultades, está en riesgo de caer, esgrime el peligro haitiano. Lo esgrime desde una lógica patriotera. En esa lógica, por un problema histórico, no es Estados Unidos que ha intervenido militar 2 veces, que tiene al Fondo Monetario Internacional aquí, que tiene al MAC, a la CIA, que están las corporaciones mineras acabando con el país. Nada de eso atenta contra la soberanía, nada de eso anula la soberanía. Lo que anula la soberanía son los emigrantes empobrecidos de Haití, que sufren consecuencias similares. De manera que es un desvío, es un esfuerzo de distracción de aquí al domingo. Y usted ve los grandes titulares en los grandes medios televisivos, prensa escrita. Y eso está dirigido a afectar Marcha Verde y a querer meter esa cizaña dentro de Marcha Verde, que si los antihaitianos, que si los defensores de los derechos de los haitianos. Pero ese no es el tema central de hoy. El tema central de hoy es corrupción e impunidad, vinculada a un poder corrupto y corruptor. Y eso es lo que impugna Marcha Verde, y eso es lo que se va a expresar como nunca se ha expresado en términos de dimensión el próximo domingo en la capital, partiendo de la Máximo Gómez con 27 de febrero.
siguiendo por la Gómez, doblando por la Bolívar, derecho hacia la Jiménez Moya y de la Jiménez Moya bajando al centro de la Héroes, justamente al pie del estatua del guerrillero de la expedición de junio del 59. Esa es la ruta. Estamos todos y todas invitados a ir con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros y compañeras, todo mundo, el domingo a abarrotar la capital de la República desde todos los puntos del país. Vamos a pausar y viene también un temita interesante vinculado a este problema del peligro haitiano que merece ser comentado. Una pausa y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bueno, le decía que a pesar de la conquista, de la colonia, la colonización, de la recolonización, de las intervenciones imperialistas, de la dependencia que sufre el país respecto a Estados Unidos y los grandes centros del poder mundial, se esgrime de nuevo como peligro para la República Dominicana la emigración haitiana. Como si unidades de haitianos altamente armados, motorizados, perforaran la frontera para invadir la República Dominicana. La palabra invasión suena y suena y suena y suena. Y lo dicen los jerarcas de la Iglesia Católica, y lo dicen los titulares de los periódicos, y lo dicen las bocinas del gobierno. Y se ha montado un coro infernal, porque el peligro son los coqueros, los empobrecidos coqueros haitianos, los vendedores de maní, los sobreexplotados jornaleros de las plantaciones, de diversas plantaciones, por los cárteles de la construcción, los picapiedras. Ese es el peligro. El peligro no es el endeudamiento externo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los grupos de asesores militares norteamericanos, la CIA controlando la DNI, nada de eso atenta contra la soberanía. Esta es una soberanía muy especial, tan especial que es inexistente, entonces está amenazado por un país empobrecido que lo quieren presentar como una potencia invasora. Bueno, asimismo también presentan como la gran amenaza contra la seguridad social en la República Dominicana, que es una verdadera porquería, la economía informal. ¿Qué es la economía informal? Son los dominicanos y dominicanas pobres que se ven obligados a hacer cualquier trabajito por poca cosa, que no tienen empleo fijo, que son o buhoneros, vendedores ambulantes o coqueros también como los haitianos, o vendedores de cualquier cosa en los semáforos. Esa es la economía informal. Pequeñitos negocios, negocios familiares. Esa es la economía informal. Le ponen un nombre para estigmatizar, porque eso no es lo formal, eso es lo informal. Es una realidad social que está provocada por un proceso de explotación y de exclusión, de desigualdad social profunda. Unos se enriquecen mientras a la mayoría la empobrecen. La gran mayoría de los que trabajan en la llamada economía informal, en el chiripeo, y una parte de los trabajadores gana menos de 15,000 pesos mensuales. Entonces ese es el conjunto que atenta contra la seguridad social de la República Dominicana. No son los Vicini y los Bonetti que acaparan enormes sumas de dinero, que empobrecen al país,
no son los políticos ladrones, los generales mafiosos, que acumulan fortuna y fortuna y fortuna y lanzan a una cantidad de gente a la miseria. Y entonces, supuestamente el régimen se torna benigno y lo inscribe en un seguro social en el cual ellos no contribuyen. Y ese es el peligro que tiene el seguro social. El peligro no es la desigualdad, el peligro no es el de empobrecimiento, el peligro no es la corruptela que copa todos los organismos del Estado, el peligro no es la sobreexplotación que ejercen las grandes empresas contra los trabajadores, la extorsión económica, la especulación de bancos y de comerciantes, de grandes comerciantes, especialmente importadores, el endeudamiento externo que consume casi la mitad del presupuesto nacional. Nada de eso es una amenaza contra la seguridad social. Ni la ARS ladronas, ni la AFP ladronas, que acumulan enormes sumas de dinero mientras la gente se está cayendo a pedazos. No, el peligro es la economía informal, el peligro son los trabajadores y las trabajadoras informales. Se parece mucho a lo del peligro haitiano, al peligro haitiano, el peligro de los infelices que no vienen ni siquiera muchas veces por cuenta propia, sino porque los reclutan, porque trafican con ellos, porque le proponen, porque le cobran, que tienen que sobornar para llegar. Pero los malos no son los que reciben los sobornos, sino los infelices que sacan de donde no tienen para poder sobrevivir. Y entonces se les considera no seres humanos, son especie de basura. Y en el fondo un racismo profundo, porque es la invasión de los negros empobrecidos. Y bueno, ser negro es una desgracia en un mundo donde se ha impuesto como superior al blanco. Y ser pobre es todavía, ser negro y ser pobre es todavía peor. Y si es de origen haitiano, se lo llevó el mismísimo diablo. Y eso es lo que está pasando con este tema, que hay que enfrentar con todo el valor necesario. Tenemos que despedirnos por el día de hoy, pero mañana estaremos aquí en este espacio donde se puede decir y efectivamente se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana viernes. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.